Esta clase se las voy a subir en la plataforma grabada para pues las personas que no pudieron estar, no se nos atrasen tanto. Muy bien, gracias, doctor. Ok, adelante. Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 4. Vamos a hablar sobre el ciclo celular y la muerte celular. Nuestro equipo está conformado por David Alvarado, Anel Paulina García, Daniela Parra, Angélica Rascón y yo, Paulina Castañeda. Primero que nada, hay que saber qué es el ciclo celular. Este ciclo representa una secuencia autorregulada de fenómenos que controlan el crecimiento y la división celular, que tiene como objetivo, pues, producir 2 células hijas en el caso de la mitosis, y en el caso de la meiosis son 4 células hijas. Bueno, como les explica así brevemente mi compañera, observaremos diferentes fases para completar en sí nuestro objetivo, que es producir células hijas, ya sean con el mismo material, o sea, que sean iguales a su célula predecesora, o bien que sean genéticamente únicas. Estas van a estar divididas en una interfase y una fase M. La interfase se encuentra conformada por 3 fases distintas. No se preocupen, están bien fáciles y las veremos así poco a poco para que los vayan diferenciando. Y pues, bueno, bueno, en lo que pone la presentación, estas son la fase GAP1 o fase G1, la fase S de síntesis, y en lo que pone la presentación otra vez, la fase GAP2 o fase G2. Y bueno, ok. Este prácticamente tiene el objetivo de que nuestra célula siga creciendo y va a tener diferentes puntos de control, que son como nuestros gerentes de fábrica, los cuales van a ir checando que todos los procesos se estén llevando en orden, que nuestro material genético esté bien y que todo, y que todo salga de la mejor manera posible para no tener ninguna equivocación al momento de dividir nuestra célula. Bueno, primero comenzamos con la fase G1. Esta ya la nombré la fase, pues, de recolección, prácticamente porque nuestra célula va a reunir todas las sustancias nutritivas que necesite para trabajar, porque estas las va a usar como su energía, porque si no hay sustancia nutritiva, no hay energía y no hay trabajo. Así que sí necesita pues todo eso. Asimismo, va a empezar a sintetizar ARN. ¿Por qué? Porque también necesitamos materia prima para ir haciendo la duplicación y todos los procesos necesarios. Y asimismo, eso no es todo. También necesitamos proteínas necesarias tanto para la duplicación para la síntesis de ADN y para la duplicación cromosómica que se llevará a cabo. Pero esta fase no estará mediada por 2 puntos de control. Como les dije, todas estas están mediadas por un gerente que las va checando y que nada vaya mal. Este es el punto de control de regresión o de no retorno. Este es considerado uno de los puntos de control más importantes en todo el ciclo celular, perdón, y lo que va a checar es que todos los procesos fisiológicos estén correctos. Va a observar el tamaño de la célula de que, ok, no está tan grande, no está tan pequeña, tiene el tamaño óptimo para pasar a la siguiente fase. Y asimismo sus interacciones con la matriz extracelular. Asimismo, esta fase lo que generará es de que, pues sí, como les dije, va a checar que la célula se encuentre bien y en caso de que no lo esté, lo que va a suceder es de que la va a regresar a la fase G2 para su diferenciación final, de que, ok, nos dimos cuenta que nuestra célula no tiene el tamaño pues necesario, así que la regresamos porque no la podemos seguir utilizando en este ciclo. Y después tenemos el punto de control de daño del ADN en G1. Este prácticamente, ¿qué es lo que nos checa? Pues verifica la integridad del ADN recién duplicado, de que, ok, nuestras cadenas están con todas sus bases nitrogenadas, todo está cursando de la manera correcta, muy bien. Y antes de que prosiga en esta fase, les voy a explicar de una vez, tenemos diferentes tipos de reguladores, los cuales son osciladores químicos que prácticamente median el uso de diferentes proteínas también que checan todo el procedimiento. Estas son las familias de las ciclinas y de la CDK.
Normalmente este complejo, como les digo, sirve como un auxiliar y en el que se utiliza en la fase G1 es la ciclina D y también la ciclina D junto con el CDK 4/6 y estas van a mediar las diferentes proteínas como son la proteína supresora de tumores P53, porque si llega a ver, por ejemplo, en el segundo punto de control, digamos que nuestra célula encuentra un gran nivel de proteínas supresora de tumores P53, para decir, caray, esta célula ya no puede seguir en el ciclo celular porque puede llegar a provocar algo dañino. Así que lo que sucede es de que manda señales y esta célula se dirige a la apoptosis total, de que no la podemos utilizar definitivamente porque tiene un daño muy grave. Así que bye. O bien también puede llamar a las proteínas, ya sea los factores de transcripción especializados o también a las proteínas susceptibles a retinoblastomas, que son prácticamente las de retinoblastomas. Me parece que las que captan los niveles altos de la proteína P50, supresora de tumores P53. Y pues nada más. Esta fase dura de 9 a 12 horas, es la más larguita de todas, pero pero para algo es el tiempo para aprovecharlo bien y que todo salga bien en el ciclo celular. ¿Vale? Después seguimos con nuestra fase S. Esta es la fase de síntesis y esta se caracteriza principalmente porque realizamos una duplicación en nuestro ADN. Y además de que lleva de 7.5 a 10 horas, vamos a caracterizarla debido a que se forman las nuevas cromátides que serán visibles ya después en la mitosis, ya en las fases de profase y metafase, pero no nos metamos en eso, andamos en fase S de síntesis. Este principalmente se llevará a cabo por sitios llamados replicones, así que no es difícil en sí entender cómo se llevará a cabo. Asimismo, este comienza al momento en que inicia la síntesis de ADN, eso nunca hay que olvidarlo. Y también tiene un punto de control, el cual es el punto de control de daño del ADN en ese. Y este prácticamente monitoriza la calidad en la duplicación del ADN en toda esta fase del ciclo celular. Y como les dije, este también tiene reguladores. Su regulador es la ciclina E. Y de hecho, la fase S tiene 3 reguladores dependiendo en la porción en la que se encuentre. Al momento de comenzar tenemos la ciclina E. La ciclina E con el CDK número 2. Estos los que van a mediar es el ADN polimerasa y asimismo la proteína sinasa ATM, las cuales pues también van a ir checando todo lo del ADN, a ver qué rollo, que todo se esté llevando de la manera correcta. Y después, al momento en el que se está finalizando la fase S, entramos a la ciclina A. Esta va a operar junto con la CDK número 2. Bueno, sí, con la CDK número 2. Y va a mediar también, me equivoqué, esta es la de la ADN polimerasa. Y por último, en la fase de progresión de fase S a fase G2, vamos a utilizar otra ciclina. Va a llegar otra que, ok, es como nuestro último gerente que el primero dio el visto bueno, está bien, sigue. El segundo de la fase S dio el visto bueno. Ahora el tercero, que es prácticamente como el de aduana, checa todos los papeles de ADN, todo está bien, checa. Bueno, no como el de la aduana, sino como el mecánico del aceite está bien, los asientos están bien, el motor está bien, va, sale. Este va a estar mediado por pero se diferencia de la ciclina anterior porque utiliza otro CDK, el CDK1, el cual media las proteínas que son la fosfatasa CDC25 y también a la ciclina B. Y pues nada más. Es todo lo importante en esta fase. Dale, por favor. Okay. Y por último, ya llegamos a nuestra fase G2, pero todavía no terminamos porque esta es la primera parte de interfaz, así que, bueno, seguimos. En esta parte, la célula se empieza a preparar para su división. Ya tenemos nuestro ADN duplicado, así que la célula ya como que dice, ok, ahora sí, tengo que organizarme porque ya me voy a dividir, ya voy a entrar a la fase M. Por lo tanto, voy a empezar a reorganizar todos los organelos
para que cada célula al momento de dividirse, pues no le falte ni le sobre organelo. Así que va, además de pasar por un crecimiento celular, o sea, no tiene que ser tan chiquita, no tiene que ser tan grandota, pero aún así tiene que llegar a otro tamaño óptimo que sea, pues, en sí, que le dé la potencialidad para dividirse en la fase M. Esta tiene una duración de 3.5 a 4.5 horas y además también tiene otros 2 puntos de control. Este tiene el punto de control de daño de ADN en G2, el cual prácticamente, junto con el punto de control de ADN no duplicado, se especializan en que checan que nuestra célula no pase a la fase M si es que no ha terminado aún su síntesis de ADN, de que ya quiero pasar, hey, espérate, pero ya sintetizaste todo, ya se completó completamente así hasta la infinita parte, ya lo completaste, porque si no es así no puedes pasar y te tienes que quedar aquí, aunque sea hasta las 4.5 horas, me vale si quieres entrar antes. Más o menos así es como actúan esos puntos de control. Y además, así como la última parte de la fase S, participa la ciclina A con el CDK1, es decir, van a mediar junto con las proteínas fosfatasa CDC25 y también la ciclina B, todos estos puntos de control. Y en algún momento, digamos, de que estos puntos de control lleguen a fallar, así de que por una razón que no conocemos, digamos que entra una proteína de un virus, digamos que es la proteína, hasta nos ponen un ejemplo, la proteína del virus del simio, puede llegar y puede a inhibir en sí, que sirvan los puntos de control, unirse con un factor, el cual es por ejemplo, la proteína susceptible al retinoblastoma. Al momento de unirse estas dos, hacen un complejo que evitan que el punto de control actúe y genera en sí una catástrofe mitótica. Esto es una consecuencia de que, por eso le estoy reiterando los puntos de control, porque en sí lo que puede llegar a ocasionar es una oncogenia, o en su caso, digamos que el punto de control no puede, se da cuenta que hay una célula mala que de a tiro no puede pasar, pero aún así no tiene la capacidad de ese punto de control de mandarla a apoptosis. Así se crean las células aneuploides, o como todos conocemos, las células tumorales, que pueden llegar, y que, perdonen si me estoy riendo, no es gracioso, solo que es de mañana. Y esto es lo que puede causar todos los diferentes tumores que encontramos. Por eso les recalco mucho todos los puntos de control, porque estas son las consecuencias que tendrían si no se respetan o si no funcionan de la manera correcta. Así, tal cual. Bueno. Sí. Bueno, como mencionaba Paulina, esas fases son precursoras para poder llegar a lo que es la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división equilibrada de los cromosomas duplicados y sus genes en dos grupos idénticos. Es decir, este tipo de división celular lo que tiene como finalidad es la obtención de dos células hijas idénticas entre ellas e idénticas a la madre. Consta de 4 fases. Se las voy a decir así, pero hay un anagrama bien fácil para aprendérselas que se llama, bueno, dice, prometo, Ana, telefonearte. La primera fase es profase. Esta básicamente nos habla de la condensación del material genético para que vaya adquiriendo una forma determinada. El material genético, pues sabemos que está disperso y se empieza a condensar, es como si se empezara a solidificar para poder formar el cromosoma. Además, en esta fase empieza lo que es la formación del uso mitótico. El uso mitótico, en esta imagen lo podemos ver, se van haciendo como unas pequeñas líneas, que es por donde se va a pasar toda la información de una célula hacia otra para la formación de las dos hijas. Luego tenemos lo que es la metafase. En esta, las fibras del uso mitótico se disponen a lo largo del medio nuclear. En la segunda imagencita, ahí se empiezan a ver las líneas grises, un poquito ya dispersas en todo lo que es la célula.
Y eso es preparar el terreno únicamente para la siguiente fase, que es la separación de los cromosomas. Aquí menciona también que los microtúbulos cinetóricos y sus proteínas dirigen el movimiento de los cromosomas hacia el plano medio, que es una placa ecuatorial. Si lo podemos ver de una manera, pues ahora sí que más cercana a algo de un microscopio, es como por ejemplo en el planeta, que tenemos dividido por el polo norte, el polo sur, y la placa ecuatorial pues podría ser que es nuestro plano ecuatoriano en la Tierra. De ahí surge lo que es la anafase. En esta es la distribución de 2 copias de la información genética original. Como les mencionaba, aquí el objetivo es obtener 2 células hijas idénticas entre ellas. Los pares de cromosomas se separan, así se ve aquí en la imagen. Si se fijan en la parte de metafase, por ejemplo, los cromosomas rojos estaban unidos todavía entre sí y los azules también. Ya en la anafase se empiezan a separar y se hacen individuales. Ay, ya me quitaron la presentación. Perdón. Si quieres, ahí te ayudo a presentar. Ok. Ahí va. ¿Se ve? Sí. Bueno, sí, gracias. Deja. No anda de humor mi compu. Perdón. No te preocupes, así estamos todos. Ahí ya me pasé. Ay. Ahí está. Gracias. Ok, continuando con lo que es la anafase, pues los pares de cromosomas, como vemos en la imagen, se empiezan a mover se separan y se mueven a los lados opuestos de la célula. Los microtúbulos, que son pues las lineecitas que se formaron del uso mitótico, son los que van a proporcionar el apoyo para que por ahí se transfiera la información genética de una célula hacia otra. Y por último tenemos lo que es la telofase. En esta, ambos cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman los núcleos, las nuevas membranas, alrededor de sus núcleos. Aquí en esta parte ya empieza a cerrarse lo que es la membrana de cada una de las células nuevas y los cromosomas se desenrollan y se tornan indistintos. O sea, ya se vuelven a formar ahí. Aquí en esta parte reaparecen los nucleolos y el citoplasma se divide. A ese proceso le llaman citocínesis. Mencionaba una bibliografía que se superpone con las etapas finales de la mitosis, que son la anafase y la telofase, y que termina después de la telofase, porque en sí es la división del citoplasma para la formación de las 2 células hijas. Muy bien. Yo les voy a hablar acerca de la meiosis. La meiosis nos dice que comprende 2 divisiones nucleares secuenciales, seguidas de 2 divisiones celulares que producen gametos que contienen la mitad del número de los cromosomas y la mitad del ADN encontrado en las células somáticas. Las células somáticas es cualquier célula del cuerpo, excepto los espermatozoides y los óvulos. La meiosis es en realidad una división de reducción. ¿A qué se refiere con esto? Pues como ya sabemos, el cigoto, que es ese circulito rosa que pueden ver en la presentación, el cigoto es la célula que resulta de la fusión, como ya sabemos, de un óvulo con un espermatozoide. Y este cigoto es diploide. ¿A qué nos referimos con diploide? Que tiene 46 cromosomas. ¿Sí? Por lo tanto, sus células tienen 2 copias de cada cromosoma. A cada una de estas copias se le llaman cromosomas homólogos. ¿Sí? Debido a que son similares. Es decir, tienen la misma estructura, los mismos genes, pero no son idénticos, ya que tienen distintos alelos, puesto que uno es de origen materno, perdón, y el otro es de origen paterno. Los gametos poseen un solo miembro de cada par cromosómico,
Por eso se les denomina haploides. Si se fijan, haploides es porque tienen la mitad de estos 46 cromosomas, tienen 23 nada más cada uno. Ya cuando se juntan en el cigoto ya se vuelve diploide. Muy bien. Durante la gametogénesis es que se da esta división de reducción. La reducción de la cantidad de cromosomas hasta el estado haploide se produce en este proceso que se llama meiosis. La meiosis es un tipo especial de división celular, como ya lo habíamos visto, pero solamente tiene lugar en las células germinales, que son en las células de los gametos. Vamos a ver que la meiosis se va a dividir en varias fases, pero los fenómenos de esta división celular hasta la metafase 1 son los mismos que en ambos sexos. Posteriormente, al finalizar la metafase 1, empieza a haber una divergencia en cuanto a la división respecto al sexo. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, vamos a ver las fases de la meiosis. La meiosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Son parecidas a las de la mitosis. En la profase, esta es una fase en la cual se observa el apareamiento de los cromosomas homólogos. Se observa también la sinapsis, que es una asociación estrecha entre los cromosomas homólogos, y también aquí es donde se da la recombinación del material genético de estos cromosomas. Y todos estos procesos que les acabo de decir se van a observar en 5 subdivisiones que tiene esta profase 1, ¿sí? La primera de ellas, aquí está con número 1 en la diapositiva, es la etapa leptoteno. Esta etapa se caracteriza por la condensación de la cromatina y por la aparición de cromosomas. Las cromátides hermanas también se condensan y se conectan entre sí mediante complejos de cohesión específicos de la meiosis, que son como tipos de proteínas. En esta fase se inicia lo que es el apareamiento de los cromosomas homólogos. Este es un proceso en donde los cromosomas se van buscando de forma activa. Luego de encontrar su pareja, se alinean uno al lado de otro, dejando un estrecho espacio entre ambos, ¿sí? Luego tenemos la etapa número 2, que es la etapa del cigoteno. ¿Sí lo estoy pronunciando bien, doctor? ¿Cigoteno? Sí, sí vas bien. Ok. El cigoteno. Aquí es donde se da la sinapsis, lo que les comentaba ahorita, que es la estrecha asociación de los cromosomas homólogos. Este proceso comienza en esta etapa y se continúa durante el paquiteno, que es la siguiente etapa que vamos a ver ahorita. En esta etapa, en la etapa 2, se forma el complejo sinaptonémico, que es una estructura tripartita, o sea, hace de 3 partes, que une a los cromosomas. El complejo sinaptonémico con frecuencia se compara como las vías de un ferrocarril, pero con un tercer riel adicional en medio de los otros 2. Los durmientes, se dice, y los durmientes bajo estos rieles están representados por filamentos transversos, que es lo que van a fijar el material del armazón de ambos cromosomas homólogos juntos. Es lo que los va a mantener unidos. Luego tenemos la etapa número 3, que es el paquiteno. En esta etapa se completa la sinapsis y se va a dar, en esta etapa es donde se va a dar la recombinación genética. Ocurre al comienzo de esta fase y va a involucrar la transposición de segmentos de ADN entre 2 cromosomas diferentes, ¿sí? Entonces, en la 3 es donde se da la recombinación genética. Ya en la etapa 4, en el diploteno, al inicio el complejo sinaptonémico se disuelve y los cromosomas se condensan todavía más. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse y parecen estar conectados por uniones recién formadas entre los cromosomas denominadas quiasmas. Paulina, si le puedes dar tantito a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos el ejemplo del quiasma. Quiasma se refiere, el término quiasma se refiere al lugar de intercruzamiento de cromosomas homólogos, como lo podemos ver ahí en la imagen. Ahí tenemos cromosomas homólogos y el complejo sinaptonémico que está aquí abajo en azul, ¿sí? Y en rojo las 2 patitas serían las cromátidas hermanas. Entonces, las cromátides hermanas permanecen asociadas en forma estrecha entre sí y los quiasmas indican que la recombinación genética ya se dio o pudo haber ocurrido. ¿Te regresas, porfa, Paulina? Gracias. Por último, tenemos la etapa de diasínesis. En esta, los cromosomas homólogos se condensan y se acortan para alcanzar su espesor máximo. El nucleolo desaparece y la envoltura nuclear se desintegra.
Todos estos pasos que vimos son las subdivisiones, las subetapas de la profase número 1. De aquí nos pasamos a la metafase número 1. En la metafase número 1 es bastante parecida a la metafase de la mitosis, excepto que los cromosomas apareados están alineados en la placa ecuatorial, ¿sí? Que es la que podemos ver en medio. Si se fijan, a los lados del circulito se ven así como que unas bolitas, esos serían los polos, y en medio tenemos el plano o la placa ecuatorial. Entonces, los cromosomas homólogos se mantienen unidos por estos quiasmas y al final de la metafase, los quiasmas se dividen y los cromosomas se separan. Una vez que la envoltura nuclear se desintegra, los microtúbulos del uso mitótico, que son estas rayitas grises que vemos ahí alrededor del globito, los microtúbulos del uso mitótico comienzan a interactuar con los cromas a través del cinetocoro. Si le das, Paulina, a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver el cinetocoro, son esas bolitas como amarillas. A través del cinetocoro, que es una estructura, el cinetocoro es una estructura proteica de múltiples capas. Estas se ubican muy cerca del centrómero. El centrómero ya sabemos que es esta parte del medio que une aquí a los cromosomas. Los cromosomas son sometidos a movimientos, pero finalmente alinean sus centrómeros a lo largo del ecuador del uso mitótico. Si te puedo regresar, Paulina, porfa, la diapositiva. Muy bien. Ya por último tenemos la anafase y la telofase, ¿sí? Estas son semejantes a las mismas fases de la mitosis, excepto que los centrómeros no se dividen. Las cromátides hermanas, que están todavía sostenidas por los complejos de coesina, permanecen unidas por los centrómeros, que es esta parte del centro que vimos en la otra diapositiva. Un miembro materno o paterno de cada par homólogo, ahora con segmentos intercambiados, se mueve hacia cada polo. Ahora sí, primero están en la placa ecuatorial y ahora se van a cada uno de los polos, los jalan. La segregación o distribución aleatoria ocurre debido a que los cromosomas, tanto materno como paterno de cada par, se alinean al azar en uno u otro lado de la placa de la metafase, contribuyendo así a la diversidad genética. Cada célula hija resultante, ya es un espermatozoide secundario o un ovocito secundario, es haploide en cuanto a su cantidad de cromosomas. Recordemos que haploide es que son 23 pares de cromosomas y contiene un miembro de cada par cromosómico homólogo. La célula continúa siendo diploide en cuanto a su contenido de ADN, ¿sí? Que son cuestiones ahí diferentes. Ahora, con respecto a lo que les comentaba, a ver, Paulina, dale 2 diapositivas más adelante, porfa. Sí. Lo que les comentaba de que ya al final de la metafase 1 hay una divergencia con respecto a los sexos. En los hombres, como se puede ver aquí en la diapositiva, las 2 divisiones meióticas del espermatozoide primario producen 4 espermátides haploides con una idéntica estructura. Y cada espermátide tiene la capacidad de diferenciarse en un espermatozoide particular. En cambio, en las mujeres es un tanto diferente. Las 2 divisiones meióticas de un ovocito primario producen nada más un óvulo haploide y 3 cuerpos polares, ¿sí? El óvulo recibe la mayor parte del citoplasma, se convierte en el gameto funcional y los cuerpos polares se degeneran al final, ¿sí? No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuamos. Luego de la meiosis 2 surge lo que es de la meiosis 1 surge lo que es la meiosis 2. Nos es útil pensar en esta meiosis como una mitosis para células haploides. Tiene 3 pasos. El primero es donde la enzima separasa rompe los complejos de coesinas entre las cromátidas hermanas, que era lo que mencionaba Angélica, eran las patitas rojas del cromosoma que todavía estaban estrechamente unidas. El resultado es pues romper la unión de entre ambos centrómeros y de ahí surge lo que es la anafase 2, en la que las cromátidas hermanas son separadas y se dirigen a polos opuestos para producir 2 nuevas células. Podríamos decir que la meiosis 2 es más simple que la meiosis 1 porque es la
es el tipo de división que se encarga de crear 2 células hijas nuevas a partir de las otras 2 creadas anteriormente. Como aquí viene explicado de otra manera, dice que los cromosomas ya son haploides y las células hijas con contenido de ADN haploide también es una sola división. En este tipo de división, el ADN no se copia durante el proceso, se pasa exactamente igual. Y también cuenta de las 4 mismas fases que el resto, que es la profase, metafase, anafase, telofase, solo que estas son denominadas con el número 2 para diferenciarla de la meiosis 1. Al igual que en las anteriores, en la profase 2, los cromosomas se condensan para que se solidifiquen y los centrosomas se separan. En la metafase 2, los cromosomas se alinean y individualmente, y se separan o se ubican a lo largo de la placa metafásica. Luego viene la anafase 2, en la que las cromatidas hermanas se separan, como lo mencionaba ahorita aquí en esta papecita, y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula para poder generar las nuevas células hijas. Y en la telofase 2 es igual, se forman las membranas nucleares, se descondensan los cromosomas, y ahí otra vez aplica lo que es la citocínesis, que es la formación de los productos finales. En este caso son 4 células haploides, todas diferentes entre ellas y diferentes a la madre. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la muerte celular. Primero que nada, en todos los organismos multicelulares vamos a tener lo que serían los ritmos de proliferación y la muerte celular. Estos pues van a ser los que nos van a estar determinando la producción de las células. El hecho de que exista una anomalía entre estos ritmos pues puede causarnos 2 tipos de trastornos. Uno sería el de acumulación celular o por pérdida celular. Entonces es por eso mismo que se debe mantener una homeostasis o un equilibrio entre la producción y la muerte. Primero que nada, la muerte celular sería como los procesos moleculares que van a conducir a la célula a su muerte. Este método pues lo utiliza el cuerpo para deshacerse de las células que ya no le sean necesarias o que sean anormales. Vamos a tener lo que serían 2 mecanismos principales de muerte celular, que sería la necrosis y la apoptosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, Pau, por favor? Bueno, la necrosis sería la muerte celular accidental. Esto va a comenzar con la pérdida de la capacidad de las células para mantener la homeostasis o, como ya les dije, pues el equilibrio entre la producción y la muerte. Se va a presentar cuando las células estén expuestas a un entorno pues desfavorable. Esto va a causarnos o nos va a dejar como resultado una lesión celular aguda y causando un daño a la membrana plasmática. Aquí, como se ve en el esquema del lado izquierdo, vamos a tener el inicio del daño de la membrana plasmática. Luego vamos a tener, o sea, con esta misma vamos a tener el ingreso de agua y de iones extracelulares. Luego, los orgánulos como lo sería la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo van a tener cambios que ya no van a tener vuelta atrás. Todo esto pues va a ser gracias a la tumefacción, que sería el segundo punto. Después vamos a tener lo que es la rotura de la membrana o pues sería la lisis celular. Como consecuencia de eso vamos a tener que el contenido de la célula va a quedar libre y finalmente vamos a tener un daño extenso del tejido circundante. Y este tipo de muerte celular nos va a dejar una inflamación intensa. Lo contrario sería, o más bien la otra sería la apoptosis, que va a ser una muerte celular programada. Esta pues va a presentar un proceso fisiológico normal
y va a llevar a las células a su propia muerte, lo que quiere decir que aquí la misma célula va a participar en, pues, en inducirse ella solita a la activación de un programa de, por así decirlo, suicidio. Bueno, este tipo de muerte, como ahí lo puse, se va a caracterizar por la autodigestión controlada. Esto quiere decir que que es la que mantiene la integridad de la membrana celular. Las células que llevan este tipo de muerte, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Pau. Ay, gracias. Ok, las características que vamos a tener en la apoptosis va a ser la fragmentación del ADN, que es donde el núcleo va a pasar por un proceso irreversible, que es llevar o predestinar a la célula a morir. Esto pues va a ser gracias a que se van a activar ciertas endonucleasas y que con el paso del tiempo hará que pues el núcleo se vaya a dividir en muchos fragmentos. Luego sería la disminución del volumen celular. Aquí todo el contenido del citoplasma básicamente se va a hacer más pequeño, se va a contraer y tendríamos como resultado que pues elementos del citoesqueleto, por ejemplo, se hagan paralelos a la superficie celular, los ribosomas se junten y pues la mayoría de las vesículas se van a fusionar. Luego sería la pérdida de la función mitocondrial. Esta va a disminuir el potencial de la transmembrana y el transporte de electrones se interrumpe, lo que nos va a dejar como resultado que continúe la vesiculación de la membrana. Aquí pues se van a empezar a presentar varias alteraciones desde la superficie citoplasmática hasta la superficie externa de la membrana plasmática. Y nos va a dejar que la membrana pues vaya a modificar sus propiedades y empiece a formar protuberancias, pero aún no se va a dar la pérdida de la integridad de la membrana, sino hasta la formación de los cuerpos apópticos, donde pues todo se va a eliminar y a diferencia de la necrosis, aquí no vamos a tener una respuesta inflamatoria, sino que las células mismas se eliminan sin necesidad de estar dañando a sus células vecinas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Pau? Ok. La apoptosis pues, puede ser activada por estímulos internos y externos. Creo que viene eso en la siguiente diapositiva. ¿Le puedes dar, por favor? Sí. Bueno, un ejemplo de esto sería el factor de necrosis tumoral, que creo que ya lo había comentado Paulina. Aquí es cuando cuando esta se activa, va a actuar sobre los receptores de la membrana, va a desencadenar lo que sería la apoptosis por reclutamiento y se va a activar una cascada de caspasas. Esta es la que va a dar como un indicatorio de, bueno, o sea, pues va a como indicar, pues sí, la activación de la muerte celular. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, tenemos lo que sería también los factores de supervivencia, que esto, bueno, la apoptosis se puede impedir por señales de otras células, que serían estos factores. Estos van a incluir, como ahí se los puse, factores de crecimiento, hormonas como el estrógeno, entre otras proteínas que van a tener como objetivo que se actuar como impedimentos más bien de la activación de caspasas. Entonces así pues se va a suprimir o propagar la actividad para que se active la apoptosis y pues no se vaya a llevar a cabo la muerte. Entonces eso sería todo. Disculpe, compañera, ¿puedo poner mis diapositivas? ¿Mande? Sí.
Dejaste Sí, no es de que voy a poner una diapositiva. Es que como no les sabía mucho la aplicación y estaba lento el internet, decidí hacer las diapositivas aparte. Ok, está bien. ¿Dudas? Hasta aquí. Bueno, Bueno, no, ¿verdad? Bueno, como lo comentó la compañera, puse esta pregunta, primero que nada, porque es importante saber sobre la muerte celular. Es importante saber sobre la muerte celular debido a que algunas anomalías o enfermedades pueden ser causadas por ellas, como la primera que comentó la compañera, que era la acumulación celular, que se encuentra al lado izquierdo, y es la hiperplasia, el cáncer y las enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, lo que viene siendo la hiperplasia es un aumento anormal del tamaño que sufre un órgano o un tejido o órgano debido al crecimiento del número de células normales que lo forman, como por ejemplo aquí se encuentra una hiperplasia benigna de próstata, se encuentra anormal. La segunda sería el cáncer, que todos lo conocemos, que es un tumor maligno, duro o ulceroso que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánulos celulares. Bueno, quién sabe si han escuchado sobre lo del cáncer de mama, que se debe tratar a tiempo, debido a que si no se trata a tiempo, pues crece muy rápido o las células se reproducen más rápido. También está el otro que viene siendo enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células sanas y pues también pues, se propaga muy rápido. Otro que sería trastornos por pérdida celular, que sería del lado derecho, cuando las células pues, se pierden. Puse esta imagen que es la atrofia y puse un nombre musculoso porque pues quién sabe si les ha tocado ir al gimnasio, que unos le dicen el cuerpo de barquillo, porque hacen pues mucho brazo, pecho y espalda y pues, están muy musculosos de arriba y de abajo, pues no están tan desarrollados. Esto mismo puede suceder con las células, que es la disminución del volumen o tamaño de un órgano o un tejido orgánico debido a sus causas fisiológicas o patológicas. Lo segundo pudiera ser enfermedades degenerativas. Se produce cuando los mecanismos de regeneración del cuerpo no funcionan adecuadamente y dañan tanto la estructura como la función de algunos tejidos u órganos. Por ejemplo, puse aquí una viejita que pues, ya no se le están desarrollando mucho algunos órganos. Pues, como sabemos, ellos ya es muy difícil que se le desarrollen. E incluso, por ejemplo, donde está el cromosoma, están los terómeros, que los vamos a ver un poco más adelante, y esos cuando se terminan, pues ya no se van a desarrollar tan fácilmente. También puse el SIDA pues yo nunca lo había visto tan así, que hace disminuir las defensas naturales del organismo hasta llegar a su completa desaparición. Entonces, lo que hace es que, pues, que va a disminuir a las demás células y las va a ir como matando y pues nos quedemos sin esas defensas. Y otra sería la lesión isquémica. Bueno, también enseguida que aparte venían otro tipo de como muerte celular que viene siendo los linfocitos T y los linfocitos NK. Estos son como toxinas, pero son como necesarias para el sistema inmunitario, para matar otras células como lo habíamos comentado, como el cáncer o que nos pueden causar pues, la muerte. Muerte celular programada. En la muerte celular programada encontramos lo que viene siendo la autofagia, que es un proceso celular regulado que nos permite a las células el recambio de contenido mediante la degradación lisosómica de sus propios componentes, como se muestra ahí. También comienza cuando la membrana intracelular con frecuencia parte de la cisterna del retículo endoplasmático.
pues ya todos sabemos dónde está el retículo endoplasmático, más bien el liso. Envuelve a un orgánulo o una porción del citoplasma para formar una vacuola limitada por una membrana doble cerrada. Esta válvula se denomina autofagosoma. Al principio carece de enzimas lisosómicas, se fusiona con los lisosomas, inicia la digestión. Como se aprecia así, aquí está una parte de ello. Por ejemplo, que se desprende de la membrana interna, ya sabemos que hay dos membranas, y esta empieza a formarse, y como en sí no tiene tanto potencial, llegan más lisosomas y la ayudan y crecen, y en sí como empieza a comerse todo por dentro de la célula. También está la catástrofe mitótica. La catástrofe mitótica ocurre durante la mitosis. Por eso es importante aprendernos lo que viene siendo el ciclo celular. Esto ocurre por una combinación de lesión celular y el funcionamiento defectuoso de varios puntos de control del ciclo celular. Como los puntos de control de lesión del ADN en el ciclo celular, que vendría siendo G1, G2 y en el ciclo S, o el punto de control del armado del uso mitótico. La incapacidad de tener el ciclo celular antes de que ocurra la mitosis causa problemas causa problemas en la separación de los cromosomas, y esto hace que desencadene un mecanismo de oposición y una muerte celular, como se ilustra ahí en parte del ciclo. También está lo que viene siendo la parapoptosis. Bueno, miren, aquí en la parte izquierda se encuentran algunas de otras anomalias que había dicho. Bueno, la parapoptosis es incluida por los receptores del factor de crecimiento. Por ejemplo, el receptor de factor de crecimiento simil de insulina 1. En el nivel celular, la parapoptosis se caracteriza por la formación de múltiples vacuolas grandes en el citoplasma celular, junto con la tumefacción mitocondrial. En el lado derecho puse unas ilustraciones, unos cortes histológicos. El del lado inferior del lado derecho se encuentra pues más apreciable en los de mero abajo. Y la otra sería piropoptosis. La piropoptosis, muerte celular inducida por la infección con ciertos microorganismos que generan reacciones inflamatorias intensas. Este mecanismo depende de enzimas de caspasa 1, que serían de la mitocondria. Esta activa citocinas inflamatorias como la interleucina 1 y lo que viene siendo la 8, que median de reacciones inflamatorias internas en el tejido circundante. Bueno, aquí se aprecian las caspasas y lo demás. Por último, sería lo que viene siendo la necropsis. La necropsis es el mecanismo de muerte celular regulado por las caspasas, de igual manera, mitocondrias, casi. Inicia por la activación del receptor del factor de necrosis tumoral, receptores de muerte, que viene de igual manera, y el mecanismo de señalización de faz, como está aquí en la imagen. Aunque esto ocurre en condiciones reguladas, la muerte celular necroptósica se caracteriza por los mismos elementos morfológicos que la muerte necrótica no regulada. Y la necropsis 1 es un inhibidor específico de la necropsis que disminuye la forma importante de la lesión isquémica en los tejidos afectados. Y aquí creo que se aprecian, se entiende un poquito más en la del lado derecho inferior. Y ahí es donde está ya la lisis. Pues esto es todo, compañeros. Tenemos preparada una actividad, pero creo que el tiempo ya no nos va a ayudar para poderla poner. Ya son las 8. Sí.